La sabiduría es una virtud que todos deseamos y admiramos, esa luz interior que nos capacita para tomar decisiones correctas, vivir con dirección y afrontar los retos de la vida con firmeza y claridad. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde surge la verdadera sabiduría? ¿Es algo que únicamente obtenemos mediante la experiencia y el aprendizaje humano, o existe una fuente más elevada y eterna a la cual podemos acudir? En este mensaje descubriremos cómo la sabiduría que procede de Dios se distingue de la sabiduría terrenal. Analizaremos de qué manera podemos recibir esa sabiduría divina y cómo ella tiene el poder de transformar por completo nuestras vidas. Nos sumergiremos en la palabra para encontrar ejemplos concretos y llenos de poder sobre cómo la sabiduría celestial guió al pueblo de Dios a lo largo de los tiempos. También compartiremos testimonios de personas en la actualidad que han experimentado la dirección de esa sabiduría en su diario vivir. Estoy seguro de que estos relatos no solo encenderán tu fe, sino que además te impulsarán a buscar y abrazar la sabiduría que desciende del cielo. Por eso, si estás preparado para profundizar en este tema esencial y enriquecedor para nuestra vida espiritual, te invito a acompañarme en este recorrido. Te aseguro que al concluir tendrás una visión más clara y profunda acerca de lo que significa poseer la sabiduría de Dios y cómo puedes aplicarla de manera práctica en tu caminar diario. Sin más que agregar, demos inicio. Antes de continuar, quiero pedirte que apoyes este video con un like para que pueda llegar a muchas más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos mensajes. Antes de profundizar en el proceso de recibir la sabiduría que viene de lo alto, es fundamental entender la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Aunque en apariencia ambas puedan parecer semejantes, en realidad difieren de manera radical en su origen, en su naturaleza y en su propósito. La sabiduría terrenal se edifica sobre lo aprendido, la formación académica y el conocimiento adquirido a lo largo de la vida. Es la capacidad de decidir de forma práctica y razonable con base en lo que hemos comprendido del entorno que nos rodea. Esta clase de sabiduría ciertamente es útil y necesaria en nuestra vida cotidiana, pero no deja de tener limitaciones. En primer lugar, surge de lo que podemos observar, experimentar y aprender con nuestra mente humana, lo cual está limitado por nuestra capacidad de comprensión y análisis. Es una sabiduría finita que además puede ser moldeada por nuestros prejuicios, errores y pasiones. Aún más, las soluciones que nacen de ella suelen ser pasajeras, lo que hoy parece un consejo prudente puede dejar de serlo mañana cuando cambien las circunstancias o nuestro entendimiento. Y debemos recordar que, como seres humanos marcados por la naturaleza caída, nuestra sabiduría terrenal siempre estará afectada por el pecado. Podemos ser fácilmente engañados por nuestros propios deseos egoístas, por nuestras ambiciones personales o por los temores internos, y todo esto puede llevarnos a elegir caminos equivocados. Al final, la sabiduría que proviene solo del hombre no logra ver el panorama completo, pues nuestras decisiones están muchas veces limitadas por una visión reducida que no alcanza a considerar las consecuencias a largo plazo. En contraste, la sabiduría que desciende de Dios es infinita, perfecta y eterna, es un entendimiento que supera todas nuestras limitaciones humanas y nos brinda una dirección clara, firme y segura en cada aspecto de nuestra vida. La Escritura declara en Proverbios capítulo 2, versículo 6, que Jehová es quien concede la sabiduría, y que de su boca fluyen tanto el conocimiento como la inteligencia. Esa sabiduría es un regalo divino, ofrecido a todo aquel que lo busca con humildad y con un corazón dispuesto. A diferencia de la sabiduría humana, la sabiduría que proviene de Dios no cambia ni se equivoca, pues está enraizada en su carácter eterno y en su voluntad perfecta. El Salmo 111, versículo 10, nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y que el verdadero entendimiento lo tienen aquellos que obedecen sus mandamientos. Esta sabiduría no solo nos dirige en lo espiritual, sino que también ilumina nuestras decisiones cotidianas, nuestro trabajo, nuestras relaciones y aún las luchas más personales. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos exhorta a pedirla al Señor, quien concede abundantemente y sin reproche.
La sabiduría de lo alto tiene poder para transformar nuestra vida, liberándonos de la esclavitud del pecado, de la confusión y del temor, conduciéndonos hacia una vida plena en Cristo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos instruyen a confiar en el Señor con todo el corazón, sin depender de nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Ahora que hemos visto con claridad las diferencias entre la sabiduría humana y la divina, es necesario preguntarnos, ¿en cuál de ellas estamos confiando cada día? ¿Nos basamos principalmente en lo que creemos entender por nuestra propia experiencia, o estamos con humildad buscando la dirección de Dios? En las siguientes secciones profundizaremos en cómo recibir la sabiduría de lo alto, los beneficios que ella trae a nuestra vida y ejemplos tanto bíblicos como actuales que muestran su poder transformador. Permanece conmigo en este recorrido hacia una comprensión más profunda y viva de la sabiduría que proviene del Señor. Ahora que comprendemos mejor esta diferencia, avancemos hacia lo práctico, como buscar y recibir esa sabiduría. No se trata de algo que simplemente cae sobre nosotros sin más, requiere una disposición genuina del corazón, una actitud humilde y una búsqueda constante. En primer lugar, debemos reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Aunque pueda parecer evidente, con frecuencia confiamos demasiado en nuestras fuerzas y en nuestra propia experiencia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos recuerda que debemos fiarnos del Señor con todo nuestro corazón, sin depender de nuestra prudencia, reconociéndolo en todo para que Él guíe nuestros pasos. Este llamado nos invita a dejar de lado la autosuficiencia y descansar en la fidelidad de Dios. Lo siguiente es pedirle al Señor su sabiduría, tal como enseña Santiago capítulo 1, versículo 5, si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da generosamente y sin reproches. Esta promesa es simple, pero de un poder inmenso. Dios no solo desea darnos sabiduría, sino que la otorga abundantemente sin señalarnos por nuestra falta. Muy por el contrario, se alegra de que la busquemos en Él. La oración es clave en este proceso, porque cuando oramos abrimos nuestro corazón para permitir que Dios actúe en nosotros. Sin embargo, la oración no se limita a pedir, también implica escuchar. Es necesario aprender a discernir la voz de Dios, ya sea por medio de la lectura de la Biblia, en momentos de silencio durante la oración o mediante el consejo sabio de hermanos en la fe. Otro aspecto esencial es meditar en la palabra de Dios. La Biblia está repleta de enseñanzas que iluminan nuestro andar. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Al estudiar la Escritura, hallamos principios firmes y verdades eternas que nos orientan en nuestras decisiones diarias. No basta con leer superficialmente, debemos meditar y permitir que las enseñanzas penetren en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. De igual manera, es de gran importancia rodearnos de personas llenas de sabiduría. Proverbios capítulo 13, versículo 20, nos enseña, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía que elegimos tener tiene un enorme impacto en nuestras decisiones y en el rumbo de nuestra vida. Por eso, rodearnos de amigos y mentores que vivan conforme a la sabiduría de Dios puede convertirse en una fuente invaluable de orientación, fortaleza y apoyo. Otro aspecto fundamental que no debemos pasar por alto es la obediencia. La sabiduría de Dios no está diseñada solo para ser aprendida o conocida, sino para ser puesta en práctica. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, cuando dijo que cualquiera que escucha sus palabras y las obedece se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba firmemente cimentada. Esto nos muestra que la verdadera sabiduría se evidencia en la acción, en vivir según los principios y mandamientos divinos. También debemos recordar que la sabiduría de Dios requiere paciencia, no siempre se manifiesta de manera inmediata. En muchas ocasiones el Señor nos permite esperar, con el propósito de que aprendamos a depender más de Él.
Durante esos tiempos de espera, es vital permanecer firmes en la fe, perseverando en oración y manteniendo una búsqueda constante con humildad. Ya que hemos visto cómo se busca y recibe la sabiduría de lo alto, avancemos ahora a considerar los beneficios que ella produce en nuestra vida. La sabiduría divina no solo ilumina nuestras decisiones, sino que trae transformación a todas las áreas de nuestro ser. En primer lugar, nos concede paz. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, confusión y ruido, la sabiduría de Dios nos ofrece una paz sobrenatural. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es fruto de la confianza plena en que el Señor está en control y dirige nuestro caminar. Además, la sabiduría de Dios nos brinda protección. En Proverbios capítulo 2, versículos 11 y 12, leemos: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Cuando nos dejamos guiar por su sabiduría, evitamos caer en trampas, engaños o decisiones imprudentes que podrían destruirnos. Es como si tuviéramos un escudo espiritual que nos resguarda de los peligros que acechan a nuestro alrededor. Otro beneficio es que la sabiduría nos conduce hacia la prosperidad. Y no hablamos únicamente de prosperidad material, aunque puede incluirse, sino de una prosperidad integral que abarca todo nuestro ser. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18, describe la sabiduría como más preciosa que la plata y el oro, y declara que sus caminos son de paz y de deleite. La verdadera prosperidad consiste en disfrutar de una vida plena, abundante y en armonía tanto con Dios como con las personas que nos rodean. Asimismo, la sabiduría nos capacita para edificar relaciones sanas y duraderas. Santiago capítulo 3, versículo 17, explica que la sabiduría que desciende de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando dejamos que esta sabiduría gobierne nuestras acciones, nuestras relaciones mejoran significativamente porque aprendemos a tratarnos con paciencia, amor y comprensión. Esto fortalece nuestras amistades, nuestras familias y hasta nuestro trato en el ámbito laboral. Finalmente, la sabiduría de Dios nos otorga propósito y dirección. Todos, en algún momento, nos preguntamos cuál es nuestro llamado y cuál es el sentido de nuestra vida. La sabiduría que proviene del Señor nos ayuda a discernir ese propósito y nos capacita para cumplirlo fielmente. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, nos aconseja: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivir con sabiduría significa caminar conforme al propósito de Dios, aprovechando cada oportunidad y llevando una vida productiva y significativa. Pero además, la sabiduría divina produce una transformación interior, nos hace crecer en carácter, en santidad y en la semejanza de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La sabiduría que viene de lo alto renueva nuestra mente y moldea nuestro ser hasta reflejar cada vez más la imagen del Hijo de Dios. Otro beneficio grandioso de la sabiduría divina es que nos prepara para la eternidad. Esta vida es pasajera y limitada, pero la sabiduría del Señor nos recuerda que nuestras decisiones en el presente tienen un eco eterno. Proverbios capítulo 19, versículo 20, nos instruye: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Así, la sabiduría no solo nos ayuda a vivir mejor aquí, sino que nos prepara con esperanza y seguridad para el futuro eterno.
Ahora bien, luego de haber considerado los beneficios, es oportuno mirar algunos ejemplos, tanto bíblicos como contemporáneos, que muestran su poder transformador en la vida de las personas. Entre los ejemplos bíblicos más conocidos está el del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció pedir lo que quisiera, Salomón no solicitó riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Dios, complacido con esta petición, le concedió no solo una sabiduría incomparable, sino también honor y prosperidad. Su reinado se distinguió por la abundancia y la paz, y hasta el día de hoy es recordado como símbolo de sabiduría. Otro caso es José, hijo de Jacob. A pesar de pasar por sufrimientos, injusticias y años de esclavitud, José confió en la guía de Dios y actuó con rectitud. Esa sabiduría lo llevó de ser un siervo en Egipto a convertirse en gobernador, salvando así a naciones enteras de la hambruna, incluida su propia familia. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús son otro ejemplo. Aunque al principio eran hombres sencillos y comunes, la enseñanza y sabiduría transmitida por el Maestro transformó sus vidas. Tras Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, predicaron con autoridad y valentía, llevando el Evangelio a todo el mundo. Pasando a ejemplos actuales, existen innumerables testimonios de cómo la sabiduría divina sigue transformando vidas en nuestros días. Personas que han vencido adicciones, otros que han encontrado la fuerza para perdonar a quienes los hirieron, y muchos que descubrieron en Dios un propósito renovado. Uno de los testimonios más inspiradores es el de Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto. Aunque atravesó sufrimientos indescriptibles, mantuvo firme su fe en Dios y proclamó un mensaje de perdón, incluso hacia quienes fueron sus verdugos. Su vida es una poderosa evidencia del impacto de la sabiduría divina en medio del dolor y la adversidad. Otro ejemplo conmovedor es Nick Vujicic, un conferencista nacido sin brazos ni piernas. A pesar de sus limitaciones físicas, ha inspirado a millones alrededor del mundo compartiendo un mensaje de esperanza y propósito en Cristo. Su historia nos recuerda que la verdadera sabiduría no se mide por las circunstancias externas, sino por la confianza en el plan de Dios para cada vida. Estos casos, tanto bíblicos como contemporáneos, nos confirman que la sabiduría de lo alto no pierde vigencia. A través de todos los tiempos y en distintas circunstancias, sigue siendo un poder transformador capaz de dar paz, propósito y esperanza.